cultural que está ahí fijado y todo el mundo sabe y se entiende lo que es. En cambio, ¿qué pasa con Rousseau? Que esa visión de la matemática como un producto cultural que está organizado de una manera axiomática, deductiva, ¿verdad? Si no estamos interesados por los problemas de enseñanza y aprendizaje, esa visión no es adecuada, es insuficiente, porque ese producto cultural, que son las matemáticas ya algo cristalizado en los textos, eso tiene una historia, tiene un origen, y el matemático está producido por personas, ¿verdad? Son las personas las que producen esos teoremas, esas demostraciones, y entonces, si nosotros no estamos interesados con que el alumno, el estudiante, construya ese conocimiento de alguna manera, tiene que hacer en cierto momento ese trabajo del matemático, tiene que enfrentarse a problemas, porque el matemático produce ese conocimiento como consecuencia de enfrentarse a problemas externos, de aplicación, de modelización o internos a la matemática. Se enfrenta a problemas y ahí desarrolla técnicas, después esa técnica la está justificando, desarrollando, etc., ¿no? Es decir, que hace falta, cuando lo intentamos por la enseñanza y el aprendizaje, tener una visión ampliada del trabajo matemático y de la creación matemática. Entonces, por eso, en efecto, la teoría de situaciones de Rousseau problematiza el saber porque quiere ver el origen de donde viene ese conocimiento matemático y da un papel prioritario a las situaciones, a las situaciones de problemas y a las situaciones didácticas de generación de ese conocimiento matemático. Bien, entonces eso sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, la cuestión está en que el modelo epistemológico que propone Rousseau enfatiza la situación matemática, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y eso es un cambio, una revolución, de cierta manera, en la epistemología de la matemática, ¿verdad? Esa definición. Claro, dice que su teoría se considera como una epistemología experimental, porque quiere ver la epistemología de la teoría del conocimiento, cómo se gestiona el conocimiento, por la sociedad, en la cultura y por el individuo. Entonces, esa construcción del conocimiento hay que observarla en la clase, como si fuese experimental en el sentido de que se está generando en interacción en una clase, enfrentándose a problemas, con debate, con discusión, ¿verdad? Entonces, por eso está el modelo epistemológico está ahí. Ahora, uno puede preguntarse, esa visión epistemológica de Rousseau sobre la matemática, en el que está la situación, ¿en qué medida eso es, con todo su valor, ¿verdad?, de cambio que hay, es suficiente? ¿Es una epistemología de las matemáticas suficientemente rica y explícita para describir y explicar todo el trabajo de toda la enseñanza de aprendizaje? Bien. Ahora, entonces, en el caso, por ejemplo, de la teoría antropológica de Yves Chevalard, que fue discípulo de Rousseau, ¿verdad? ¿Por qué sale de la antropología? ¿Por qué Chevalard, por ejemplo, no sigue las tres situaciones y pone algunos apuntes? No, en realidad crea otra epistemología, ¿verdad? Con esa noción, bueno, en primer lugar estaba la teoría de la percepción didáctica, que en cierta manera se supone que hay un saber sabio que se transpone y se adapta, pero la actual situación de la teoría antropológica en realidad está proponiendo un modelo epistemológico de la matemática algo diferente, porque ellos están introduciendo la idea de organización matemática o praxeología matemática con lo conocido como una cuaterna, 4 cosas: tarea matemática o problema matemático, técnicas, tecnología y teoría. ¿Qué quiere? O sea, una visión de esto es que se da uno cuenta como, la posición de Chevalard, es que conceptualizar el trabajo matemático solo en la situación es como si fuera insuficiente. Y por eso están diciendo, es que también hay que tener en cuenta las técnicas. Y hay que tener en cuenta la tecnología, las justificaciones de esas técnicas y la organización teórica de otras. Entonces, la teoría antropológica es un desarrollo desde mi punto de vista, ¿verdad?, de la teoría de situaciones, de la parte epistemológica de la teoría de situaciones, ¿verdad? Eso es un poco la primera que hay. Y yo espero convencerles a ustedes que también el enfoque antropológico es un poquito insuficiente y que hay que desarrollar un poco más. Bueno, hay la intención es apuntar hacia un modelo teórico que pueda abarcar el mayor número de investigaciones matemáticas. Pero visto desde la perspectiva que estamos analizando, donde las investigaciones en matemática durante mucho tiempo se han hecho incluso de diferentes áreas, disciplinas que puede dar la matemática,
que es a partir de hace algunos años atrás de que comienza realmente los matemáticos a interesarse propiamente por el problema de la educación matemática. Entonces surge a mí esta inquietud después de haber participado en seminarios con Mario y más o menos haber hecho un repaso por esta teoría. Pareciera que lo que nosotros necesitamos para completar que la educación matemática sea una disciplina científica, ya teniendo los grupos de investigadores, teniendo la problemática especializada, pareciera que más que un marco teórico, pareciera que es un modelo, o sea, un espacio para modelos integrados por la dinámica misma de la problemática, es decir, no podemos abordarlo solamente desde el punto de vista social. Entonces para cada investigación es necesario que el investigador, donde las actividades de investigación, haga una integración de modelos, de enfoque y todo eso. Entonces pareciera, cuando hablamos de un marco teórico único, claro, un espacio donde están las teorías que vamos a utilizar, pero que más que utilizar esas teorías es integrar, cómo integramos partes de ellas y en esa generación se van generando nuevas teorías, nuevos marcos. Bien, sí. O sea, la cuestión está en que estamos viendo que hay una diversidad de modelos teóricos, ¿verdad? Que cada uno de ellos, entiendo, atiende a aspectos parciales, ¿verdad? De la educación, y veremos que se va generando en la historia, ¿no? La historia de las personas que están investigando de diferentes disciplinas, están abordando. Entonces, la situación actual, respecto a una pluralidad y la diversidad de modelos teóricos que o por eso son muy generales, principios muy generales y bajos, el constructivismo o el integrismo simbólico, son muy generales, ¿verdad? Que valen para cualquier contenido matemático, no tienen en cuenta como siguiente lo que puede haber de específico en el trabajo matemático, ¿verdad? O bien son cosas más puntuales, pero muy parciales y muy limitadas, ¿no? El modelo de Van Giesen, por alguna cosa muy puntualista, ¿no? O aspectos de la afectividad, son cosas muy respetables, evidentemente, ya. Y para abordar los problemas de investigación, pues primero tenemos que descomponerlos, ¿no? Pero a ese proceso de descomposición podemos perder, digamos, las interacciones y podemos perder la perspectiva global. Entonces, hay que tratar de avanzar, ¿verdad?, la comunidad hacia unos modelos integrativos, ¿no? Hacia un enfoque un poco unificado de que tengan en cuenta las principales dimensiones de la enseñanza y del aprendizaje, del estudio de las matemáticas. Por supuesto, el componente epistemológico, por supuesto, el componente de la cognición de las personas, ¿verdad? El componente epistemológico tiene en cuenta el saber matemático institucionalizado, o sea, cultural, que está ahí, ¿verdad? Y la dimensión cognitiva, que son los estudiantes, los sujetos que están intentando y apropiándose del saber. Pero claro, el recurso a acceso, pero eso también es insuficiente, porque eso tiene lugar en un espacio de repetición educativa, y hay un proceso de estudio dirigido por un profesor que está ayudando, seleccionando recursos, y eso está proporcionando la dimensión institucional, ¿verdad? Donde ahí tiene que entender el aspecto sociológico también de construcción de conocimientos. Bien, entonces, es decir, y habrá más dimensiones que se deben tener en cuenta, sobre todo, digamos, estas dimensiones un poco políticas, hasta las dimensiones políticas, porque es decir, los recursos económicos, las propuestas curriculares, eso está condicionando todo, ¿no? Hay factores también políticos que están interactuando ahí. Entonces, habría que avanzar en la dirección de generar modelos suficientemente ricos que tengan en cuenta esas interacciones. Y un poco el enfoque ontosemiótico, pero comentables, hay una aplicación en esa dirección de articular y de crear, es decir, partiendo, conociendo las teorías que hay aquí, y eso es un poco la finalidad de la presentación. Tenemos que saber partir de donde venimos, la cuestión, tener conciencia de esa pluralidad, esa diversidad, para tratar de identificar los problemas que hay, esas parcialidades que hay en su modelo, y tratar de progresar y crear nuevas herramientas. Pero ese trabajo de creación de nuevas herramientas no puede ser que las ponemos todas juntas allí, es decir, es una caja de las, porque las teorías se tienen que utilizar como herramientas. Hay un componente, una doble visión de la teoría, como una caja de herramientas que te permite hacer cosas, ¿verdad?, o también como producto de conocimiento. Entonces, en un momento,
esa visión de la teoría como herramienta, ¿verdad? Como algo que nos permite plantear problemas, ver, analizar y explicar, ¿verdad? Claro, no se puede, necesitamos una caja de herramientas rica, ¿verdad? Que en realidad aborda las diferentes dimensiones, pero no puede ser una caja ahí todo revuelto, y hay que por eso crear nuevas nociones teóricas. No sé si por eso este tipo de cuestiones. En otros contextos también se está utilizando las ideas de Freudenthal sobre la terminología didáctica y se hace una síntesis. Bien, de manera que otras líneas, aspectos del currículum, pensamiento del profesor, niveles de Marquelle, o sea, se dicen ahí brevemente algunas ideas. Bien. Después acabamos con una síntesis que si la didáctica es un saber científico, que es lógico y técnico, y en realidad hay esos tres componentes simultáneamente para la didáctica de la matemática, ¿no? Aspectos técnicos, aspectos tecnológicos y aspectos científicos. Bien, bueno, yo pienso que voy a dejar esto, ustedes si tienen interés después lo pueden estudiar, porque incluso se desarrolla un apartado sobre paradigmas, problemas y metodologías, ¿verdad? Bien, de manera que voy a tecnológicos sobre la cognición matemática. Es un documento extenso en el que hago una revisión de distintos, ¿verdad? Se habla de la filosofía de las matemáticas de Wittgenstein, ¿verdad? Y después se hace una síntesis sobre otros modelos teóricos de manera más específica sobre las representaciones internas y externas en la matemática, ¿verdad? Y se habla también de los diferentes tipos de constructivismo, con un poco más detalle, y se comenta también con un poco más detalle las tres situaciones y la teoría antropológica. Bien, entonces, como digo, se me iría también demasiado tiempo. Es una reorganización que he hecho de los documentos que tienen ustedes a efectos de no empezar, digamos, de lleno con la teoría, sino poner por delante. Entonces, nosotros les digo, bueno, vamos a tomar un ejemplo de un proceso de estudio matemático, de un objeto matemático que es la mediana, ¿vale? Bueno, entonces nosotros nos podemos, primera pregunta que nos hacemos, bueno, la palabra mediana, o el concepto de mediana, pero la primera pregunta que hacemos, ¿qué significa la mediana? Una pregunta quizás un poco ingenua, la mediana, de una manera un poco amplia, y quizás te puedas quedar satisfecho por decir, bueno, la mediana, una definición lo más general posible de la mediana sería esto: la mediana de una distribución de frecuencias f de x, distribución de frecuencias de una variable estadística, es un valor, el valor m, que es solución de este sistema de ecuaciones. Aquí esto es más trabucado los símbolos en este computador, y no unas tijeras, sino que será un menor y aquí un mayor, o algo así, ¿no? Y el valor de esto no son tijeras y gafas, el mayor y menor, que es trabucado en el computador. Es decir, de una manera matemática, la mediana es el valor de la solución de este sistema de ecuaciones, que la función de distribución f de x, f de b sea mayor que un medio y que f de x sea menor que un medio. Y ya está, pues ese punto que comienza la condición es la mediana, y no sería tan contento, ¿no? Bueno, o bien de una manera un poco gráfica, si esta es la distribución de frecuencias, tenemos que problematizarla. Y para ello hace falta modelos que nos ayuden a hacer esa decomposición, ese análisis sobre la naturaleza del objeto mediano o de otro cualquier objeto. Luego, a continuación, otra cuestión que también nosotros tenemos que abordar es, bueno, ¿y cómo se aprende la mediana? ¿Cómo se aprende? Vamos a ver, una vez que ya sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Y cómo se aprende? Lo transmite el profesor, para concretar el tema. Si nosotros vemos a un libro, vamos a un libro de secundaria, esta es una página de un libro donde se estudia, se propone a los chicos de 13, 14 años el estudio de la mediana, ¿vale? Es decir, en este libro del tercer curso de educación secundaria obligatoria hay un autor y unos autores que proponen este proceso de estudio.
Es decir, en principio el alumno que lee este libro, pues se entiende que al final ya sabe lo que es la mediana y es capaz de aprenderlo. Entonces, vamos a echarle un vistazo así un poco ligero a cómo se estudia en este libro el objeto mediano, la idea mediana. Entonces vemos cómo empieza un discurso en el que dice: entre las medidas de centralización, presentar mejor estos 5 sueldos. Bueno, calculemos la media, y la media sale en 136.000 pesetas. Se sigue el autor diciendo: es evidente que esta media no representa bien a los sueldos de los trabajadores de la oficina, ya que los sueldos de cada una de las 5 personas están bastante alejados de las 136.000. Esta falta de representatividad de la media es debido a la existencia de un sueldo muy elevado, ¿bien?, que influye en la media. Ya está. En este caso, dice, la mediana resulta ser un número más representativo que la media aritmética, y ya da la definición. La mediana de un conjunto ordenado de datos de una variable es el valor que deja igual número de datos por encima de él que por debajo de él. Es una definición. Bueno, ya está. Entonces ya veis aquí cómo hay un primer contacto, una primera entrada con ese objeto que es la mediana. Hay una situación que motiva, que justifica, ¿verdad? Incluso aquí ya se da una regla de cómo se calcula la mediana. Bueno, se dice un conjunto ordenado, se entiende entonces que la técnica será ordenar los números, aunque queda ahí muy desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la experiencia proponiéndoles en una clase que se leyera, que estudiaran la mediana con ese libro. Bueno, y entonces, de modo que es adecuado, idóneo, óptimo este proceso de estudio. ¿Vale? Es decir, si yo quiero ahora decir, bueno, porque si vemos ese libro se ha hecho así, pero si buscamos otro libro diferente, seguro que va a haber cosas diferentes, ¿verdad? Cada profesor va a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Luego entonces nosotros tenemos que buscar criterios de qué es lo mejor que podemos hacer para estudiar la mediana. He hecho una prueba de examen a los alumnos para ver si han aprendido o no han aprendido o qué han aprendido. Y tenemos que emitir también juicios de ese sentido. Es decir, en qué medida sabe, conoce, comprende este alumno particular, ese objeto que ha aprendido o que ha estudiado. Nosotros en este caso también hicimos una prueba y la pregunta que le hacíamos al alumno era: explica qué es la mediana y para qué se usa la mediana. Entonces el alumno, esto es una respuesta del alumno, decía: la mediana es el valor que deja igual número de datos por encima de él que por debajo de él. Bueno, lo que no está mal. Representa el número al que más se acerca un número de datos. Es decir, la media más representativa que la media aritmética. Ahí hay una confusión entre ¿verdad? No, entre la palabra media y la mediana no la está todavía discriminando bien. Y luego dice: hay 2 tipos de medianas. Mediana de un número impar de datos, que sería el dato central, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Y la mediana de un número de par. ¿Verdad? Estamos viendo cómo ahí hay un poquito de conflicto en el sentido de que está hablando que hay no un objeto. Estas cuestiones, como digo, son el centro de interés del enfoque endosemiótico de la cognición institucional de Lemos. Y procuramos tener en cuenta las dimensiones que llevamos epistémica, es decir, y estamos usando la palabra epistémica no más que epistemológica, no epistémica, es decir, lo relativo a conocimientos institucionales, que es el punto de referencia, es el saber del profesor, el saber del libro, que está usándose como punto de comparación y punto de referencia para él. ¿Ok? Bien, un poco en esta transparencia. Como digo, primero voy a hacer una presentación un poco global de los distintos, de la monografía de estos planteamientos. O sea, por una parte, nosotros tuvimos en el año 1988, empezamos en nuestra universidad un programa de doctorado y yo estuve encargado de un curso de primer momento de teoría de la educación matemática. Me interesaban los aspectos fundamentales de la investigación porque habíamos adquirido el compromiso de dirección de tesis, de dirección de proyectos de investigación, etc. Y entonces
con esa confrontación de marcos teóricos, esta situación del curso, de la dirección de tesis y la interacción, es un poco el origen, ¿verdad?, de este enfoque ontosemiótico que lleva o ha llevado a la propuesta, a la elaboración de una serie de herramientas conceptuales y metodológicas nuevas, y de la cual se deriva una problemática, una agenda de investigación, una problemática de investigación específica, ¿no? Bueno, ya, le he comentado ya que toda esta información, hemos ido elaborando artículos, investigaciones, se han publicado en distintas fuentes, en distintas revistas, y en el año 2003 tuve otro elemento que estamos trabajando actualmente, ya hay unas ciertas herramientas, que lo que llamamos es el análisis de los procesos de instrucción matemática. Bien, luego ya son la agenda de investigación que se deriva, un estudio de una concordancia y complementariedades con otros marcos teóricos, porque está claro que estas herramientas no salen de la nada, es el tiempo. Antes de entrar de lleno en la presentación de la idea de los significados, estamos un poco recordando y sistematizando la motivación del problema, ¿no? La cuestión es que esta reflexión de tipo ontológico y epistemológico, es decir, la pregunta de qué son los objetos matemáticos, cómo se generan esos objetos, el punto de partida epistemológico. Ahora, no se nos oculta la complejidad que tiene el problema. Aquí tengo dos citas, una de Alberto Dou, un matemático español, que decía: la ontología de las entidades matemáticas y aún más su epistemología, su génesis, son interpretadas de una manera increíblemente dispar y permanecen en el misterio. Decía en la introducción a un libro de filosofía de la matemática de Camino Cañón, decía esa expresión, y creo que es interesante. Yo soy consciente de la complejidad del tema. O también esta otra cita de este filósofo francés, sociólogo francés, Edgar Morin, que dice: la noción de conocimiento nos parece una y evidente, conocer, pero en el momento en que se le interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en nociones innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogante. La epistemología se ocupa de estas cosas: la psicología cognitiva, la lingüística, la inteligencia artificial, las neurociencias, y por qué no también la didáctica de las matemáticas tiene que ocuparse de estas cosas, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de esto. Hay un problema que digo que sería un problema metadidáctico urgente, que es el clarificar y ver es decir, para hablar del conocimiento, estas cosas, hay múltiples nociones teóricas. La palabra de conocimientos, competencias, saberes, conceptos, concepciones, imágenes mentales, ¿verdad?, esquemas, representaciones internas, invariantes operatorios, significados, fraseología. Todo esto son términos para referirnos a los conocimientos, a los saberes, a los objetos matemáticos, ¿verdad? Esos principios de complementariedad, es decir, todas las autores, las investigaciones responden, tienen su razón de ser, tienen su utilidad, ¿verdad? Y hay que adoptar una posición un poco de complementariedad, de transdisciplinaridad, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta los puntos de vista, los aportes, los supuestos de la antropología cognitiva y cultural, la ecología conceptual, la semiótica cognitiva. Todo esto son disciplinas de carácter general que nos dan herramientas y nos dan perspectivas para abordar el problema. Nosotros no podemos hacerlo de la nada, evidentemente. Hay un trasfondo cultural que está ahí y que hay que aprovecharlo, ¿no? De hecho, sobre la mediana concreta, en un caso concreto, esa problemática de la naturaleza del objeto. Bien, sobre el capítulo segundo de esa monografía, solo voy a decir 4 ideas. Porque claro, ese era el problema. En una investigación tienes que decir cuál es mi problema, oiga, cuáles son mis antecedentes, y a continuación ya pongo las soluciones que yo voy a dar. Este capítulo 2 sobre la ontología y las epistemologías sería como los antecedentes de las soluciones o de los modelos que vamos a proponer. Entonces, los antecedentes, por una parte, hemos leído bastantes cosas y hemos tratado de asimilar y de entender lo que otra gente hace y dice. Entonces, tenemos en cuenta teorías del significado,
teorías sobre la naturaleza de los objetos matemáticos, autores como Balachev, Sierpinka, Rousseau, David Pym, filósofos como Tammet, psicólogos y educadores como Brunner. En fin, ahí hemos hecho una síntesis del constructivismo social o las teorías del constructivismo radical de von Glasser. En fin, todo este tipo de cuestiones hay que conocerlas, hay que partir de ellas también. El intelectualismo simbólico, el aprendizaje discursivo de Kieran, Forman y Farr, etc. Bien, y añadimos algunas ideas del tema de la metáfora ecológica, de la ecología. Hay unos planteamientos en la epistemología que utiliza la metáfora ecológica, considerando los objetos matemáticos como objetos que conviven, que se apoyan, que tienen un origen y que se apoyan unos con otros, etc. Entonces hay ese enfoque ecológico es también interesante, que es en el planteamiento inicial de la teoría de la transposición didáctica, ¿verdad? Tiene en cuenta esas relaciones, esas adaptaciones de los objetos matemáticos. La metáfora ecológica también es interesante, ¿verdad? Vamos ahora a comentar que, como consecuencia de llevamos trabajando en esto, pues ya te digo, la primera publicación que hicimos fue en el año 93, en un congreso que había en París. Presentamos la primera versión de los significados sistémicos de los objetos matemáticos. Llevamos, pues eso, unos 12 años trabajando y produciendo herramientas y aplicándolas a investigaciones experimentales en casos concretos. Ahora que en el estado actual, yo ya voy a presentar aquí como tres modelos. Hay como un enfoque, una mirada específica a estos problemas, que lo describo de esta manera, EOS, y como tres núcleos o modelos de herramientas. Lo que llamamos llamar la teoría de los significados sistémicos o significados pragmáticos, también podemos llamarlo así, en la etapa primera. En la etapa segunda está otro trabajo que hemos publicado en RDM, que se llama así, un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática. Y otro trabajo también que va a salir, fue aceptado ya en la revista Educational Study Mathematics, con Adebe y con Roa, que es donde aplicamos estas herramientas al problema de combinatoria con estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, eso han sido como publicaciones en las cuales nos estamos apoyando, que han tenido ya un cierto refrendo académico para este enfoque. Y aquí ahora mismo es lo que llamamos análisis y proceso de instrucción matemática mediante herramientas tal, en un trabajo que también ha sido aceptado en RDM y no ha sido todavía, pero va a salir pronto. Odino con Terdas y Font, donde estamos introduciendo estas ideas para analizar los procesos de interacción en el aula, procesos de estudio matemático en el aula. Proponemos unas herramientas que luego vamos a comentar, la modelización estocástica de un proceso de estudio, la idea de configuración didáctica, trayectoria. Entonces ya vamos a meternos, a introducirnos en el tema realmente, que es la presentación y difusión del enfoque ontológico. Bueno, la lectura que he seleccionado, que le van a dar después una copia impresa, es este trabajo, significado institucional y personal de los objetos matemáticos. Bueno, un trabajo que está publicado en el año 94 en la revista Recherche tal y como está. O sea, yo he preferido, bueno, que tengan un documento un poquito más... Bueno, entonces este trabajo, bueno, también he comentado esta mañana que en todo este marco teórico hay un trabajo un poco más extenso que, debido a su extensión, y he preferido, bueno, dar de información, pero no utilizarlo como una fuente primaria de referencia, que es esta monografía que les he dicho. Se llama Teoría de las funciones semióticas, un enfoque ontológico semiótico de la cognición e instrucción matemática. Está disponible en la red también, en la página web de nuestro grupo, y en cualquier momento ustedes lo pueden descargar. Ocurre que es un documento de 318 páginas, que es un poco, digamos, demasiado texto, ¿no? Entonces, por eso he seleccionado como lectura
este otro trabajo de los significados direccionales y personales del objeto matemático. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a comenzar ahora, es hacer pues, una síntesis de este trabajo y la idea de desarrollo sobre esta idea de los significados. Es decir, no solamente voy a dar alguna información complementaria que está incluida en la monografía, ¿verdad? Pero que para explicar un poco los planteamientos de ese trabajo, ¿verdad? Y desarrollo y ejemplos más recientes que no están incluidos en esa lectura. Bueno, entonces vamos a ir ya llevando las ideas de esta idea. Esta mañana les puse este esquema en el que hablábamos de los tres núcleos de ideas y ahora lo que vamos a comenzar es a desarrollar esta parte de acá, la teoría de los, poner un nombre y diferenciar una cosa de la otra, teoría de los significados sistémicos, o también podríamos describirla como significados pragmáticos. Y ahora van a ver por qué esa idea. Bueno, ¿cuáles son? Esto es una especie de síntesis de esas nociones. Nociones de este núcleo de ideas. Ahora vamos a desarrollar y a explicar un poco. La idea de problemas matemáticos y campos de problemas matemáticos. No sé si bien o bien. Bueno, problemas, la idea de prácticas matemáticas, sistemas de prácticas, objetos emergentes, significado sistémico y la dualidad personal e institucional. Estas son un núcleo de ideas que están en el artículo, si queréis comentado, y en una versión inglesa del año 98. Después, dentro también de este núcleo de ideas está un desarrollo que hemos llamado en algunas tesis y en algunos trabajos elementos del significado, una tipología de entidades primarias emergentes de prácticas, que está publicado en la segunda lectura que he seleccionado. Bien. Y después, tipo, ya vamos a comentar los tipos de significados sistémicos que está desarrollado en la tercera lectura, ¿no? Vamos a ver, esto está en la monografía, pero ahora no es muy extenso. Y luego, finalmente, hay otro núcleo de ideas que formarían de esto, que sería la idea de configuraciones epistémicas y cognitivas y el significado global, ¿verdad? Que está desarrollado por estos autores y en colaboración con nosotros. De manera que estas nociones que ahora vamos a ir explicando, ¿verdad? Es lo que constituye esta parte que queremos llamar teoría de los significados sistémicos, ¿vale? Bien. Entonces ya vamos a ver en primer lugar cuáles son los antecedentes próximos de este asunto, que ya hemos comentado algunas ideas anteriormente. Primero, es decir, vemos una conexión de estos planteamientos que vamos a ver aquí, con relación con lo que llaman las teorías pragmáticas sobre el significado y las teorías realistas. Puesto que nosotros partimos de la idea de nuestro problema inicial era sobre el significado. ¿Qué es eso del significado? ¿Qué significa la mediana? ¿Qué significa la derivada? Era la pregunta quizás un poco ingenua que nos hacíamos inicialmente, ¿no? En realidad era una pregunta de tipo ontológico. ¿Qué es la mediana? ¿Qué significa la palabra mediana? Era el mismo tipo, ¿no? Entonces, eso nos llevó a leer cuestiones de la teoría del significado, la semiótica. En definitiva, es la ciencia que se ocupa del significado y de los signos, la ciencia de los signos del significado. Entonces ahí nos encontramos con teorías diversas y autores diversos. Y hay una primera clasificación de esos marcos que serían las teorías pragmáticas de Wittgenstein, en el que conciben el significado como el uso que se hace de las palabras, ¿verdad? O bien las teorías que se llaman realistas o referenciales, en los que hay unos objetos, ¿verdad?, que tienen una existencia propia y de manera que el significado de las palabras es esos objetos a los cuales nos referimos que tienen esa existencia, ¿no? Teorías realistas, teorías pragmáticas. Bien, y de ahí arrancamos nosotros, realmente. Y ahora verán cómo en realidad la propuesta que hacemos de significado del objeto matemático es una mezcla de los dos planteamientos. En algunos autores, en algunas personas ven esas teorías como contradictorias, una respecto de otra, o bien adoptas una
teoría pragmática o bien una realista, pero parece ser que no casarían bien las dos cosas, ¿no? Sin embargo, como luego vamos a ir viendo, pensamos que interpretando los objetos matemáticos de una cierta manera, ¿verdad?, le vamos a atribuir un cierto tipo de realidad a los objetos matemáticos, no una realidad platónica, independiente de las personas, de manera que si yo postulamos una tipología de objetos matemáticos, de ellos hablamos, a ellos nos referimos, y en cierta manera es también un tipo de realismo. Entonces, ahí vemos que hay ese problema, esa problemática de las teorías pragmáticas, las teorías realistas, en las cuales nosotros estamos, digamos, desenvolviéndonos. Después hay también, quizás quien esté familiarizado con la teoría de los campos conceptuales, se dará cuenta que hay algunos planteamientos que son bastante próximos. La teoría de los campos conceptuales, con la idea de significar de concepto con una tripleta, hay también unas similitudes y unas raíces comunes. La teoría de situaciones también nos está sirviendo de apoyo, de fundamento, y del cual vamos a ir avanzando algunas cosas. La teoría antropológica, la teoría del interaccionismo simbólico, de Popov, de Bauer-Feld, de los alemanes. Es decir, digamos, estas teorías son las que están por lo más próximas, son como los antecedentes más próximos de lo que ahora con esta dirección vamos a ir presentando, avanzando a partir de todo eso, tratando de progresar hacia un modelo que podemos calificar como pragmático y al mismo tiempo realista sobre la cognición matemática. Bueno, el ejemplo este de la mediana, aquí lo había en esta secuencia de diapositivas, yo la iba a introducir en este momento, pero como ya lo vimos anteriormente, tengan ustedes presente porque algunas de las ejemplificaciones que vamos a hacer, pues vamos a utilizar este caso de la mediana, que es lo que vimos esta mañana. Y aquí ya hemos anticipado esta idea, ya va a tener presente. Bueno, entonces, en definitiva, nosotros cuando nos preguntamos, hacemos esa pregunta de qué es la mediana, qué es la derivada, qué son, ¿verdad? Lo que vamos es a proponer un nuevo constructo, un nuevo objeto teórico que es de naturaleza pragmática, que van a ser los sistemas de prácticas. Y eso lo vamos a proponer como una herramienta de análisis, para análisis cognitivo en educación matemática. Es decir, vamos a construir una nueva noción, un nuevo objeto al cual vamos a hablar, que vamos a llamarle sistema de prácticas operativas y discursivas de una persona ante un cierto tipo de situaciones problemas. Entonces vamos a crear eso, ese objeto, ¿no? De manera que de estos sistemas de prácticas de matemáticas postulamos la emergencia de objetos personales o institucionales, que adquieren una cierta realidad objetiva por medio de las palabras, por las propiedades de las cuales nos vamos a referir. Entonces, si empezamos en el objeto, en esa idea de mediana, vamos a ver, por ejemplo, decíamos, o sea, para entender un poco qué es esto del sistema de práctica. Cuando nosotros nos encontramos con en este ejemplo, en el libro de texto aparece una palabra que es la mediana. Entonces, con esta palabra, ¿a qué se está designando? Bueno, aquí tenemos una palabra que designa a todo lo que viene después, a todo este tipo al texto que sigue. Pero luego después, aquí en el parte intermedia encontramos una definición. La mediana de un conjunto ordenado es un número real, es el valor que deja. De manera que por una parte la mediana aquí está como etiqueta de todo un conjunto de cosas, ¿verdad? Y por otra parte la mediana tiene una definición precisa, escueta, ¿verdad? De manera que aquí digamos que en los dos momentos está como el concepto de mediana. El concepto de mediana está aquí para relatar todo lo que viene debajo, o bien el